y nos concedes para poder compartir, para poder hablar, para poder meditar, para poder escuchar, Señor, de tu hermosa y preciosa palabra, esa palabra que alumbra nuestras vidas, esa palabra, Señor, que limpia nuestro camino, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo hable a través de este siervo inútil y que, Señor, mis amados hermanos estén dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a ser exhortados, animados, Señor, redarguidos en su corazón, Señor. Recuerdes tu palabra, Señor, también, porque muchos quizá ya han escuchado esto que hemos de meditar, quizá algunos no, Señor, pero Padre, que podamos, Señor, de verdad, Señor, tomar, Señor, esta palabra, Señor, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros, entendiendo lo que tú harás, oh Dios, entendiendo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por el nombre de Jesús por este tiempo. Bendícelo, Señor, y sé tú el que viniste. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado, por favor. Bien, pues la última vez que tuve el privilegio de compartirles, les anunciaba que iba a meditar con ustedes junto lo que es la cruz de Cristo. Eh, algunos hemos visto las películas, algunos sabemos la historia de la cruz de Cristo, pero me temo que muchos de nosotros a veces no valoramos la cruz de Cristo. Que cuando valoramos la cruz de Cristo, nuestra vida debe de tener un giro constante, no intermitente. A veces los cristianos somos inconstantes en nuestros caminos. También la palabra de Dios nos dice que somos de doble ánimo. Y la palabra de Dios nunca se equivoca. Pero cuando usted y yo, amado, podemos considerar lo que Jesucristo hizo en la cruz, a la luz de las Escrituras, y entendiendo el significado, entendiendo verazmente lo que Cristo padeció por ti y por mí, solamente tendría una consecuencia el valorar la cruz, y la consecuencia sería obediencia plena a Dios en cualquier área de nuestras vidas. Y con esta obediencia vendrían muchas otras cosas desencadenadas, ¿no? Como el servir a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, lo que tú quieres es servir a Dios. Cuando tú sirves a Dios, le hablas a otros de lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo en esa cruz. Pero desgraciadamente vemos, o al menos en el caminar, mucha gente se ha ido de la iglesia, mucha gente abandona el cuerpo, mucha gente camina con Cristo a su forma y no como Cristo nos enseña. Entonces yo quiero que usted y yo podamos meditar lo que Cristo hizo, con lo que dice la Biblia, y podamos comprender y podamos vivir esa cruz. Y la idea de compartirle también no es para que usted sienta lástima o remordimiento, sino que usted tenga un arrepentimiento genuino en su corazón y que usted pueda decir, yo no he valorado la cruz como realmente es. Y ninguno de los que estamos aquí sentados, ni yo mismo, nadie, podemos a ciencia cierta describir lo que pasó a Jesucristo ahí. No podemos, porque no estuvimos ahí. Pero la Biblia nos deja, y la ciencia también nos deja, un dejo de información sobre lo que pasó Cristo ahí. La agonía que pasó desde antes, desde el huerto de Getsemaní hasta que terminó. Y eso es algo que yo quiero transmitirle. Yo creo que Dios quiere transmitirle a usted más bien, para que usted pueda entenderlo en su corazón, bajarlo a su corazón y vivirlo. Y bueno, empezó la cruz en el huerto de Getsemaní. Esto está relatado en Lucas capítulo 22 para aquellos que están apuntando, en el verso 44. Vamos a leerlo, en fin que tengo muchos pasajes y a lo mejor algunos no los va a leer conmigo, otros sí, pero vamos a Lucas capítulo 22. Y desde ahí Jesucristo comienza. El verso 44. Y esto está a unas cuantas horas de que Jesús sea entregado. Y Jesús dice ahí, y estando en agonía. ¿Qué es agonía, hermano? Agonía, porque a veces leemos, ¿verdad? Y no sabemos de qué estamos leyendo. O sea,
Como la otra vez estaba platicando con mi hermano Israel, y a veces hay gente que dice que habla el inglés el 90%, pues yo ni hablo español el 80%, pues ¿quién va a hablar inglés el 90%? Porque a veces leemos y no sabemos ni qué es lo que quiere decir exactamente la palabra agonía, ¿no? Tenemos a lo mejor una idea, pero la palabra agonía, según el diccionario, dice que es un estado que precede la muerte y una lucha de espíritu. Entonces, así estaba Jesucristo. Usted puede entender y quiera entender lo que Jesucristo estaba pasando. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Jesucristo estaba precediendo ya la muerte. Y el sudor no es que era sudor, eso es algo científico. Lo que Jesucristo estaba sudando era realmente sangre, porque esto es algo que sucede en los cuerpos humanos hoy en día también. Y esto se llama hematidrosis. Ahí los que quieran buscarlo, se llama hematidrosis. Tiene que ver con la piel. Y la hematidrosis es una respuesta fisiológica a un estrés elevado a su máxima expresión. Eso es lo que Jesucristo pasó. ¿Y qué pasa en la hematidrosis? No me pude aprender el nombre. Se rompen los vasos sanguíneos y pues sale sangre. Pero esto es llevado por una máxima extensión de estrés, de preocupación, porque él estaba en agonía, precedía la muerte, y Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Por eso Jesucristo dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesucristo desde ahí, su cuerpo estaba siendo ya lacerado, hermano. Su cuerpo ya estaba cansado, su cuerpo ya estaba lastimado, porque cuando se te rompe un vaso sanguíneo, pues es doloroso, ¿no? A nadie se nos ha roto así por este tipo de consecuencia, pero algunos hemos tenido heridas, ¿verdad? Y cuando te pones en ese vaso sanguíneo, un poquito de agüita te arde, ¿verdad? Y Jesucristo ya estaba lastimado desde ahí. No nada más era una situación física, sino también emocional y espiritual, porque Jesucristo sabía lo que iba a suceder. O sea, él sabía dónde iba, ¿no? Usted y yo, eh, como a veces predicamos, los que estamos de este lado, compartimos la historia de José, la historia de Saúl, la historia de David, pues ya todos conocemos el final y sabemos qué es lo que va a pasar. Pero estar en los zapatos de Jesucristo, hermano, no es nada fácil. Y esos zapatos, hermano, usted y yo teníamos que haberlos tenido, porque Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Entonces, eso es algo que yo quiero que usted pueda llevarse al corazón. Que lo que Jesucristo estaba pasando, no lo pasó de a gratis, lo pasó por una simple y sencilla razón, por amor a usted y por amor a mí. Porque Jesucristo mismo declara en el huerto, si yo pudiera bajar una legión de ángeles, los destruiría. Pero no lo hizo. Lo hizo porque me ama a mí, porque te ama a ti, y porque ama a la humanidad completa. Porque el corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y desde ahí empieza la agonía de Jesucristo, en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní. Después, cronológicamente, voy a tratar de hablarlo. Después viene una traición a Jesucristo, que es de Judas, un hombre que caminó con Jesucristo. Eso no está fácil. Alguien a quien Dios había instituido como un apóstol, que Jesucristo había instituido como un apóstol, Judas le traicionó y le entregó con un beso. Cuando a ti te traicionan, ¿cómo te sientes? Yo quiero que tú, esas preguntas que yo te lanzo, tú pienses cómo se sentía Jesucristo. Jesucristo no se sentía, ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero no era fácil para él verlo consumado, ¿me explico? No es fácil. Y Jesucristo pasó cosas terribles desde el huerto de Getsemaní. Desfiguraron su rostro. Acompáñame a Marcos capítulo 14. Me voy a ir un poco rápido porque son muchas cosas las que yo tendría que hablar y no me daría tiempo. Pero en Marcos capítulo 14, vamos a ver el verso 65. Yo espero que usted sepa manejar la Biblia porque vamos a ir rápido de uno a otro. Dice así, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Esto es cuando estaba ante el concilio. Dice la palabra aquí que le cubrieron el rostro con algo, con un velo,
no sé con qué, si con una manta, pero él estaba con el rostro cubierto. Y todo el mundo que pasaba por ahí le daba un puñetazo. Y no eran golpes así de caricias. No sé a cuántos hombres, porque luego a las mujeres no les pasa, pero ¿cuántos hombres que te den un puñetazo, Luis, responderías? ¿O dirías, dame otro? No sé cuántos. Yo creo que ninguno de los que estamos sentados. Pero no solamente le daban puñetazos, sino que le escupían. ¿Cuánto les gustaría que le escupieran en su rostro? Y todo esto que estamos describiendo es lo que tú y yo merecíamos, ¿sabe, hermano? Es lo que usted y yo merecíamos. Nuestro pecado es lo que merece. Pero Jesucristo por amor a ti, por amor a mí, Enrique, no llamó a esos legiones de ángeles. No tomó venganza. Abra su Biblia en Isaías, por favor. Se burlaban de él, decirle profetiza, Isaías capítulo 52. Y esto es algo que está profetizado desde 800 años antes de que Cristo pasara esto. Vamos a leerlo en Isaías, capítulo 52, el verso 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que, ¿qué? Fue desfigurado de los hombres su parecer. Ahí está ahí, hermano. Su rostro no fue nada más golpeado, Paco, fue desfigurado. Si alguien ha visto una pelea de boxe y cuando usted ve al boxeador que perdió, pues su cara no queda muy, muy agradable, ¿verdad? Ya cuando se retiran quedan todos golpeados de su rostro y ya quedan desfigurados su rostro ya de por vida. Pero el rostro de Jesucristo fue desfigurado por amor a usted y por amor a mí. Y eso es lo que padeció Cristo. Antes de subirse a la cruz, ni siquiera se había subido a la cruz, hermano. Y sus vasos capilares ya estaban rotos, lo habían traicionado, lo habían escupido y le habían desfigurado su rostro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero ¿sabe qué, hermano? Usted y yo a veces no contamos, no nos quedamos, ¿cómo decirlo? No lo entendemos, no lo valoramos. Ayer en el curso de Hebreos, Pastor Benjamín decía, yo a veces no entiendo, decía Benjamín, por qué la gente se marcha de la iglesia. Y yo creo que yo sí sé, o es mi teoría, es porque no han conocido a Cristo. Porque cuando conoces a Cristo y te identificas con Cristo, lo único que quieres es servirle y amarle y agradecerle y obedecerle. Eso es lo único que resta de ti. Y por eso cuando alguien te hace una cara, tú dices, no, voy de la iglesia. Yo estoy por Cristo, no por el que me hizo la cara, ¿me explico? Y eso es lo que sucede. Yo estoy por Cristo, no por el pastor. Eso es lo que usted y yo deberíamos de tener. Yo sirvo a Cristo, no al pastor. Yo amo a Cristo, no al hermano con el que me siento al lado. Después, Jesucristo sigue sufriendo, padeciendo cosas difíciles. Es la palabra de Dios que fue flagelado, latigado. La palabra nos enseña que recibió, no sabemos cuántos, pero hay una parte de escritura que dice que reciben 39 azotes, no más. Y como él era judío, seguramente le dieron 39, a lo mejor le dieron más, yo no lo sé. Yo no estuve ahí, pero al menos pudieron haberle dado 39 azotes. Algunos de ustedes cuando eran niños, a mí sí me dieron vara, a lo mejor a usted no, pero duele bien gacho. Y también me dieron sartenazos y cucharazos, chanclazos. Pero a Jesucristo le dieron 39 latigazos. Ahora, ¿cómo era el flagelo romano? El flagelo romano estaba compuesto de cuero y tenía 7 brazos, 7 cintas, y cada cinta tenía injertados vidrios, injertados huesos y pedazos de metal, cada cinta. Y eso está
científicamente comprobado, está en la historia. Y se formaban los romanos a darle duro. Primero daba uno, luego daba el otro. Y dice la ciencia que con cada flagelo que Jesucristo recibía, o los que estaban condenados a ese tipo de sacrificios, porque no había muchos, su carne en cada golpe se desprendía una parte de su cuerpo. De tal forma que llegaba a los músculos y a los nervios. Y su cuerpo, aparte de su cara, su cuerpo quedaba desfigurado, destruido. Porque ellos estaban en una posición más o menos así, levantada los brazos, hincados y descubiertos sin ropa. Y estaba a su pecho, su espalda, a disposición de los golpes. Y Jesucristo recibió 39 azotes y en cada azote su carne salía volando. ¿Y sabe por qué lo hizo, amado? ¿Sabe por qué aguantó eso, Luis? Por amor a ti, Luis. Yo no sé si usted hasta ahora pueda comprender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Porque a veces estamos en este tipo de comunidad, en una iglesia cristiana, pero no entendemos lo que Cristo hizo y por eso a veces no caminamos como Cristo quiere que caminemos. Porque no podemos comprender lo que Cristo es y significa para nosotros, el Cordero Santo. Ahora déjeme decirle, todo esto sufrió Jesucristo sin merecer nada, porque Él era justo. Él no había pecado. Desde la eternidad, Él era santo. Pero Él lo sufrió porque quiso hacerlo. El efecto de cada golpe, hermano, el efecto de cada golpe iba rompiendo también los vasos sanguíneos. Y se llegaba a un estado que algunos le llaman, lo apunté, hipovolémico. Que también está comprobado que es un estado hipovolémico. Llega a perder tanta sangre que no hay suficiente sangre para poder irrigar a los demás órganos, ni al corazón, ni al riñón, ni a nada. Y el cuerpo queda demasiado débil. Y por esta razón Simón de Cirene cargó la cruz de Cristo, porque en la antigüedad los que eran crucificados tenían que cargar la cruz. Y no era cargar toda la cruz, solamente cargaban el patíbulo, que era la parte de arriba. Pero Jesucristo no pudo cargar la cruz porque estaba ya golpeado, desfigurada su cara, en un estado hipovolímico. Ya no tenía fuerza. Tenía que caminar más de 2 kilómetros con la cruz y él no pudo. Dice la palabra que él cayó en el andar una y otra vez. Y en el andar Jesucristo iba caminando y se burlaban de él y le seguían escupiendo. Desfigurado su rostro, amado. No sé cómo usted no pueda constenerse con esto. Pero él estaba lastimado. Antes de que Jesucristo caminara al Gólgota, también dice la palabra de Dios, acompáñeme ahí a Mateo 27, por favor. Mateo 27, vamos a ver desde el verso 29. Dice así, vamos a ver el verso 27, perdón. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se llevaron para crucificarle. Dice que reunieron a la compañía de los soldados. ¿Sabe cuántos soldados era una compañía? Eran 500 soldados. Y los 500 estaban viendo el espectáculo de un Jesucristo lastimado, de un rey destruido, y ellos le escarnecían, se burlaban. Y no se burlaban, no solamente querían burlarse, querían provocarle dolor.
Porque si nada más hubieran querido burlarse, en vez de hacerle una corona de espinas, le hubieran hecho una corona de paja. Pero le pusieron una corona de espinas para no solamente burlarle, sino provocarle más dolor del que ya tenía Jesucristo. Y dice la palabra de ahí que la compañía, que eran alrededor de 500 soldados, se hincaban delante de él para hacerle reverencia y burlarse. Y tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. ¿Quién se ha lastimado con una espina de una rosa? ¿Y quién te ha dicho, entiérratela más? Y a Jesucristo, en cada palo que le daban con la caña que le habían puesto en su mano, le enterraban la corona de espinas. Usted puede mirar eso, amado, pero por amor a usted y por amor a mí. Nada más. Nada más tú suba a Jesucristo en esa circunstancia que por amor a ti y por amor a mí, Quique. Pero queremos seguir haciendo las cosas como nosotros queremos porque no hemos valorado la cruz. Le escarnecían, le escupían. Ya le habían escupido demasiado y le seguían golpeando. Ya le habían golpeado demasiado y le seguían golpeando. Ya se habían burlado de él y seguían burlándose de él. Es terrible esto. Es terrible. La corona de espinas hizo muchos estragos en Jesucristo. Estaba incrustada en su cabeza. Y no eran espinas como las de una rosa, hermano. Allá no se dan espinas de rosas en ese lugar. Eran espinas, dicen que como de 15 centímetros, muy puntiagudas. La malicia para estar tejiendo y pensar, vamos a tejerle a este hombre una corona y ponérsela. Tanta maldad para nuestro Dios. Porque era Dios encarnado, ¿verdad? Seguían burlándose de él, Enrique. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 21. Vamos a leer el verso 23. No. Sí, es 23. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Después de que recibió la corona, fue llevado al Gólgota, hermano. Y la maldición de la cruz la llevó Jesucristo una vez más. No solamente era dolor físico, sino la cruz era un símbolo de maldición. Por el pecado de la humanidad, por el pecado de tuyo, Luis, por el mío. Y eso es la cosa más hermosa que Dios ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Esa es la cosa que tú y yo deberíamos de valorar, deleitarnos en Él. Y por eso venir con una actitud ante los pies de Cristo, como compartí la última vez, con una buena actitud, como vino la mujer con el perfume de alabastro. Pero no venimos con esa actitud porque pensamos que Jesucristo es algo ficticio. Tenemos una fe ahí errante, una fe que es inconstante. Pero Jesucristo padeció la cruz. Era maldito. Y la gente que lo crucificó sabía lo que significaba la cruz, que era maldición. La gente que dijo, danos a Jesucristo en vez de Barrabás, sabían que eso significaba maldición. Y los que vinieron hace 8 días, esto no es coincidencia, hermanos. Los que vinieron hace 8 días de la tarde, el domingo, compartieron un video de un pastor que predicó también acerca de lo que yo estoy predicando. Similar. Esto no es coincidencia. Yo creo que Dios tiene algo que decirles a ustedes, hermanos, y a mí también. Para muchos, dice la palabra de Dios, no lo busquen, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que les salvan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros
poder de Dios. ¿De veras es poder de Dios para nosotros la cruz? ¿O también es una locura? Porque a veces pareciera ser que no la entendemos. Porque el mundo no entiende que Jesucristo murió, no lo puede comprender, no lo puede creer. Pero tú que decidiste aceptar a Cristo y que decidiste estar aquí, ¿por qué a veces no lo valoras? ¿Por qué a veces no lo comprendes? Porque a veces te hace una locura, porque a veces no lo puedes digerir. Por el simple hecho de que no creemos muchas cosas. Somos incrédulos, somos somos malos en nuestro corazón. Hay maldad en nuestro corazón. Quizá para algunos en el mundo represente solamente un dije, un colgar, un adorno en el cuello, pero para ti, para mí debería de ser poder de Dios, para salvación, para servir, para amar, para obedecer, para seguir los pasos de Cristo. Quizá para otros solamente represente un madero ahí colgado para que cuando vengan se persinen o se acerquen a Él pensando que Dios les escucha, pero Dios está en todos lados. Pero para nosotros a veces pareciera ser que es lo mismo, porque no tenemos conciencia de que Cristo nos mira donde estamos y con quien estemos, Rubí. A Jesús no le tomó por sorpresa la cruz, amado. Desde que fue enviado Él sabía, desde el principio Él sabía que Dios tiene un plan redentor para ti y para mí. Pero Jesucristo padeció la cruz y le dolió. Y le dolió. Por eso empecé diciendo que Él estaba en agonía. En agonía. Dice la palabra que en la cruz Él recibió, fue colgado, y fueron sus piernas y sus brazos, sus manos traspuestas con un clavo. Los clavos medían entre 15 y 30 centímetros de largo, puntiagudos, y no los habían mandado a desinfectar, ¿verdad? Algunos se ha cortado con una lámina de acero, arde terrible, para que te traspasen las muñecas y los pies. Y estar colgado ahí por más de 6 horas. Los que estaban crucificados en ese entonces, ellos no tenían la capacidad de respirar por la posición en la que están. Inclusive Jesucristo ya no tenía esa misma capacidad porque sus pulmones habían sido demasiado golpeados con los latigazos. Jesucristo estaba en un estado hipovolémico. No tenía capacidad de irrigar a sus órganos la sangre. Y por él estar en esa posición no podía respirar, y para que ellos respiraran tenían que levantarse con los pies, y seguía lastimándose en el madero su espalda para poder exhalar y tomar aire y poder respirar. Los romanos, en la manera de crucificar, tenían que dejar a los crucificados ahí, a la merced de la rapiña, a la merced de los perros. Jesucristo, gracias a Dios por las profecías que había, le sepultaron, pero eso lo vamos a ver más adelante. Jesucristo padeció todo eso. Ahí en el madero le decían más escarnio: sálvate, pudiste salvar a otros, pero no te salvas tú mismo. Se dice fácil todo esto, hermano, pero es terrible. Yo no sé si usted le llame a su corazón el poder cambiar su actitud hacia Dios, o quiera seguir caminando como usted quiere seguir caminando. Pero lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo, amado por ti y por mí, no tiene ningún precio. Nadie lo puede pagar. Nadie. Tú y yo valemos la sangre de Jesucristo. Jesucristo estaba ahí en la cruz, mirando. ¿Sabe qué? Algo que de las 7 palabras que Jesucristo decía o dijo en la cruz, hay una que a mí me llena mucho.
me llena mucho porque la forma en como está escrita en la Biblia, la forma como está escrita. Y dice, perdona, y decía, dice la palabra de Dios, y Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. En las otras palabras que Jesucristo pronunció, la palabra de Dios dice, y dijo. Pero en esta dice, y Jesús decía, es decir, constantemente lo repetía. Jesús mismo estaba predicando arriba de la cruz. Se da cuenta el amor de Cristo por nosotros. Porque usted dice, pero yo no lo crucifiqué, amado. Tú y yo lo crucificamos por nuestros pecados. Hay una alabanza que dice, si hubiera estado allí entre la multitud, también te hubiera crucificado. Porque pensamos que los romanos los crucificaron y los judíos pidieron su cuerpo, pero hermano, usted y yo con nuestras actitudes también le crucificamos. Y Jesús decía, y perdónalos, y perdónalos, y perdónalos. Hermano, lastimado, desfigurado, golpeado, traspasado sus muñecas. Y aún así tenía amor para seguir dando, no podía respirar, no tenía fuerza para irrigar los órganos. Y seguía diciendo, perdónalos. Ese es un amor tan grande, hermano, que es solamente por eso tú y yo deberíamos decir, perdóname, Dios, tú a mí, por ser lo que soy, trapos de inmundicia, basura, desnudo, desventurado, no tengo nada que ofrecer. Lucas, no lo busque, está en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Decía. Bueno, hay muchas cosas que decir de la cruz. Hay muchas cosas que decir. Al final a Jesucristo, dice la palabra de Dios que al otro día, que fue viernes cuando le crucificaron, al otro día era sábado santo. Y era una tradición de quebrar los huesos de los que crucificaban para acelerar su muerte. Porque la idea de los romanos era exhibir a los que estaban crucificados como una amenaza para que no se comportaran de tal forma. Y Jesucristo estaba crucificado ahí para ser advertido al pueblo. Y les quebraban los huesos a los crucificados para que ellos murieran y ya no pudieran exhalar. ¿Me explico? Porque ellos, para poder respirar, tenían que hacer esto y respirar, pero con los pies quebrados no podían ya hacer eso. Iban a morir. Pero Jesucristo, la palabra dice que está predicho que no iba a ser ningún hueso quebrado. Está en Isaías, usted búsquelo. Y también dice la palabra de Dios que iba a ser traspasado. Y cuando los romanos dijeron, ¿saben qué? Mañana es Sabbat, vamos a quebrar los huesos a Jesucristo. Y fueron y pidieron permiso. Y cuando regresaron se dieron cuenta que Jesucristo ya había muerto. Entonces un hombre, un romano, dice la Biblia que le traspasó el costado con una lanza para ver si ya se había muerto, para asegurarse. Y se dice, esas son cosas que no dice la Biblia, pero científicamente dicen que traspasaron sus pulmones con ese golpe y también el corazón y el miocardio. Y por eso salió agua y sangre de su costado. Y el agua significa el bautismo y la sangre es la sangre de Jesucristo. Amado, hay muchas cosas que decir acerca de la cruz de Cristo. Pero yo quiero que usted sepa que si usted no valora la cruz, horrenda cosa es en manos de un Dios vivo. Si usted no valora la cruz, si usted no se da cuenta de lo que Cristo hizo por usted y por mí, no hay ningún otro sacrificio que hacer. No hay ningún otro sacrificio que hacer. Si miramos, amado hermano, los evangelios donde Cristo en su ministerio, usted puede ver que Jesucristo no se quejó de la traición, se quejó de nada, ni de las burlas, ni de los golpes, ni de la desolación, ni de la traición de Judas. No se quejó de nada de eso. Pero hay algo en lo que Dios está en Mateo 24:46. Por favor, acompáñenme ahí.
Les dije Mateo, ¿qué? Es 27:46. Dice, cerca de la hora novena, ¿cómo dijo Jesús? ¿Clamó a cómo, hermano? Clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo a gran voz, hermano. Lo dijo a gran voz en una manera de dolor, de testimonio también, y de queja. Eso es lo que Cristo padeció en la cruz al final. Es lo que más le dolió a Jesucristo. Tener esa separación entre el Padre y el Hijo. Porque la Trinidad es eterna, desde el principio es. Hermano, Jesucristo desde un principio ya existía. Solamente fue encarnado. Dice la palabra de Dios que Él tomó la forma de hombre y se hizo siervo, ¿verdad? Y esa es nuestra fe. Pero Dios ya existía, Jesucristo ya existía, pues. Y Él había sido eterno y Él había sido santo desde la eternidad. Algo que tú y yo no hemos hecho nunca. Tú y yo no somos santos. Pero Jesucristo siempre había sido santo. Y tú y yo no podemos entender lo que significa el desprendernos de Jesucristo, pero sabes que el pecado nos desprende de Dios. Hay división. Pero tú y yo lo hemos experimentado muchas veces, pero Jesucristo nunca lo había experimentado. Hasta ese momento, porque tomó tu pecado y el mío, la maldición de la cruz. Y ahí Dios le abandonó. Y ese fue el mayor dolor de Jesucristo. Ese fue la verdadera queja de Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? No podemos entenderla tú y yo, pero Jesucristo padeció. En el huerto Getsemaní, hermano, Jesús dice, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Sabes por qué dijo eso Jesucristo? En la Biblia las copas es un significado de la ira de Dios. Y Jesucristo sabía que iba a padecer la ira de Dios, por amor a ti y por amor a mí. Hermano, si tú y yo no podemos entender, podemos comprender, podemos asimilar, podemos incluso disfrutar el poder tener una comunión tan plena con Dios por el sacrificio de Jesucristo, no hay nada que hacer. No hay nada más que hacer. Jesucristo sabía lo que se iba a enfrentar. Pero dijo, si es posible, si no importa, voy a hacer tu voluntad, porque amo a la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Bueno, tú puedes tener 20 años, pudiste en esta iglesia, puedes acabar de conocer a Cristo, pero si tu vida no valora la cruz, si tú no vives en obediencia, si tú no estás caminando como Dios dice, estás pisoteando la sangre de Cristo, estás dejando de largo que te interesa lo que Jesucristo hizo por ti. Jesucristo no solamente sufrió tormento emocional, lógico, físico, sino también espiritual. Y eso es lo más tremendo, que Jesucristo sufrió por ti y por mí. Se sintió afligido, se sintió abandonado por Dios. Hermano, ¿tú te has sentido abandonado por Dios cuando vives en tu pecado? Pues no se puede comparar lo que Cristo pasó, porque Él era santo desde un principio. Para ir, acompáñame a Hebreos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10. El verso 26. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado, si tú pisoteas la sangre de Cristo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Los romanos escupieron el rostro de Jesucristo. ¿Sabes cuál es la esperanza que yo tengo, amado? Espero que tú tengas. Ver el rostro de Cristo. Ellos le escupieron, pero tú y yo quisiéramos estar a sus pies. Así que yo te invito, amado, a que puedas mirar si tú valoras la cruz de Cristo. En verdad, solamente es un acto más para ti. Pero Cristo dio por ti y por mí su vida entera. Entera. Quisiera que te pusieras sobre tus pies.